Hoy vamos para nuestra tercera lección. Es también una pregunta, y la pregunta es, ¿soberbio yo? ¿Somos soberbios? ¿Hay en nosotros algún rastro de soberbia? La soberbia. Examinemos a ver si somos soberbios o lo contrario, si somos humildes. Primero, ¿qué es la humildad? Reconocimiento y aceptación de que somos criaturas, necesitadas de Dios, que somos pequeños. Lo contrario es la soberbia. Atribuirse a sí mismo todo, que todo procede de él mismo. San Bernardo nos habla de dos tipos distintos de soberbia. Hay una soberbia espiritual y hay una soberbia carnal. Siendo la soberbia entonces el apetito desordenado de excelencia, el querer siempre ser más que otras personas, puede manifestarse en la vida espiritual y en la vida normal, en la vida ordinaria. Pero es mucho más delicado cuando se manifiesta en la vida espiritual, porque en la vida espiritual las personas se apropian de los dones que el Señor les ha regalado y muchas veces es más difícil aconsejar, corregir o tratar de ayudar a una persona espiritual que a una persona no espiritual. Porque de cierta manera el espiritual siente que ella está bien, que ella está con Dios, que él tiene el Espíritu Santo, que él tiene posesión de la verdad total. Entonces, esta soberbia espiritual es bastante delicada y quienes hemos compartido en grupos de oración y nos movemos en esto de la vida espiritual, hemos visto desafortunadamente cómo algunas comunidades y algunos grupos, siendo muy buenos, se derrumban totalmente porque el director de este grupo, de esta comunidad, es soberbio y quiere hacer las cosas a su manera y cree incluso que Dios debe estar sometido a lo que él dice. Entonces es totalmente delicado esto de la soberbia. Sin embargo, también hay una soberbia carnal, que es la soberbia de las personas que se sienten más que otros porque tienen algunos bienes materiales, ya sea un carro mejor, un estrato social, ropa, dinero, en fin, y por esto creen que pueden humillar a otras personas. Tenemos en teoría muy bien definido lo que es la soberbia y la humildad, pero ¿cómo podemos detectarla en nosotros mismos? Porque es fácil detectar la humildad que resulta siendo una soberbia porque el ser humano tiende a decir, yo soy humilde, yo soy bueno, yo trato de ser el mejor, y ahí estamos actuando como personas soberbias, ¿o no es así? Sí. El humilde se considera menor que los otros. En cambio, el soberbio se considera superior a los otros. En hermosura, en bienes, en inteligencia, inclusive hasta las ideas, se las pone siempre al otro por encima, aunque sabe que el otro tiene la verdad, pero él quiere ponerse encima del otro. Todas las virtudes humanas se fundamentan o en la humildad, o sea, en la humildad están todas las virtudes humanas. En cambio, en el soberbio todo se desparrama. A un soberbio no le luce nada, porque lo que hace van a decir, ah, claro, para figurar, para que le pongan una placa, para que le gusta es que le echen humo. En cambio, el humilde viene de humus, tierra, que es nada, tierra, por debajo de la tierra. Hay un método muy sencillo de reconocer si una persona es humilde o es soberbia. ¿Cuánto hablas de ti mismo? Dime cuánto hablas de ti mismo y te diré si eres humilde o eres soberbio. Alguna vez un papá estaba con su hijo en el campo y le dijo a su hijo que hiciera silencio y que escuchara. Después de un minuto de silencio, el padre le pregunta, bueno hijo, ¿qué escuchas? Y el hijo dice, papá, escucho que viene bajando por aquella carretera, aún sin verla, escucho que viene bajando una carreta. Y el papá le dice, sí hijo, y es una carreta vacía. El hijo le pregunta al papá, ¿y cómo sabes que está vacía? Y el papá le responde, porque solo una carreta vacía hace tanto ruido. Solo las personas vacías en su corazón hablan tanto de sí mismos, hablan tanto de sus obras, hablan incluso de cosas que no han hecho. Realmente la verdad nos hace libres, la humildad es la verdad, y libre no es el que hace lo que le dé la gana, sino el que se domina a sí mismo. Otra de las maneras, según la pregunta tuya anterior, ¿cómo hace uno para saber si es humilde o no? Si tú deseas ser alabado, estimado, elogiado, querido, buscado, preferido, si te da rabia cuando te critican, cuando hablan de ti,
todas esas cosas es signo del soberbio. ¿Me comprendes? Al humilde, por el contrario, si lo ofenden, si lo injurian, si no lo aman, todo eso sirve en su corazón porque se parece a Cristo. Hubo un caso parecido con San Francisco de Asís, que en medio de una plaza llegó una señora y comenzó a insultarlo, y le dijo muchas cosas terribles, incluso recordando su vida pasada, y Francisco de Asís simplemente la miró a los ojos cuando esta señora terminó y le dijo: todo lo que me has insultado y apenas conoces la mitad de mis pecados. No, pero nosotros somos católicos y somos personas buenas. Vamos a misa los Vamos a domingos. misa, amamos a Dios. El gran problema es que estamos rodeados de personas sanas, pero no de personas santas. Una sola T hace la gran diferencia, una T en forma de cruz. Sanos, santos. Hay una gran diferencia entre los sanos y los santos, y la diferencia es la T, la cruz de Cristo. El santo quiere vivir en la cruz de Cristo, quiere vivir como Cristo vive, y Cristo vivió humildemente. Cristo nunca quiso ser más que los demás, siendo incluso el mismo Dios. Dice él: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Noten que él no dice: aprendan de mí a hacer milagros, a resucitar muertos, a multiplicar los panes, aprendan de mí a caminar sobre las aguas. No. Aprendan de mí a ser mansos y humildes de corazón. Con la ayuda de la Santísima Virgen María, que es la humildad de las humildades, podemos alcanzar lo que Dios quiere de nosotros, y es un corazón manso y humilde. En esta consagración a la Virgen María, ella nos enseñará cómo ser mansos, nos enseñará a ser humildes, muchas veces permitirá que nos humillen y nos enseñará a quedarnos callados en esas humillaciones. Muchas veces permitirá que nos exalten y nos enseñará a ofrecer todos esos halagos, toda esa adulación a ella misma, porque entendemos que todo lo malo que hay en nosotros nos pertenece, pero que además todo lo bueno que hay en nosotros le pertenece a María. María era la Madre de Dios, pero nunca hizo alarde de su condición. Podía salir por Jerusalén diciendo: mírenme, yo soy la Madre de Dios. ¿Quién puede decir que es la Madre de Dios? Ni siquiera los santos ángeles. Y sin embargo, permaneció sencilla, callada, en esa humildad propia de María que queremos imitar en esta consagración. Por lo tanto, todos tenemos que buscar esto. La soberbia sería horrible para un consagrado a la Santísima Virgen María. Hay que imitar sus virtudes. Pero es que esto de descubrir en nosotros en qué momento somos soberbios y en qué momento somos humildes es más difícil de lo que parece. Muchas veces la soberbia se disfraza de humildad y muchas veces la humildad pareciera soberbia. Santa Teresa tenía una definición de la humildad fantástica. Decía ella: la humildad es verdad. El humilde vive en la verdad, porque reconoce las cualidades que Dios le ha dado y obviamente las atribuye a Dios y a la Santísima Virgen María, pero también mira de cara a sus defectos y se da cuenta que tiene mucho por corregir. Pero en medio de reconocer las cosas que Dios le ha dado, no puede mentirse a sí mismo. Me explico, no sería humildad si una persona canta muy bonito, decir que no canta bonito, que canta horrible. No está mal reconocer lo que se tiene. No está mal reconocer. La misma Virgen María en el Magnificat, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 48, dice ella: desde ahora me llamarán feliz todas las generaciones. Pero, añade a esto, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Está bien reconocer lo que Dios nos ha dado, pero inmediatamente referirlo a Dios. Dios me lo ha dado y a Él lo devuelvo, ¿ya? Pero lo que sí tenemos que ver es que muchas veces nosotros actuamos creyendo que estamos inspirados por Dios o en la humildad, pero muchas veces detrás de nuestras actitudes se esconden sentimientos de soberbia. Que la soberbia era la madre o la que contenía, la raíz que contenía todos los pecados. No nos alcanzamos a imaginar qué tanta raíz es, pues la soberbia es el mismo origen del mal. Recordemos que Satanás era este ángel bello que cayó por soberbia a los infiernos o a la tierra. Así es, Yusi. ¿Recuerdas el origen de la soberbia? El origen viene de ahí, de Satanás, o mejor de Lucifer, que antes era Luzbel, pero que cuando conoció
las maravillas que Dios iba a hacer, especialmente cuando se iba a encarnar, y iba Dios mismo a tomar una naturaleza humana, Luzbel dijo, no te serviré, porque el de naturaleza angelical superior a la humana, servirle a Dios en la naturaleza humana sería para él un acto de humillación muy grande. Entonces se volvió soberbio, no te serviré. Ahí viene el otro ángel que dijo, San Miguel, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Exactamente. Y entonces, por su soberbia, se creó el infierno, cayó, y después por esa misma soberbia tentó a Adán y a Eva, y vino la caída del hombre. Antes la caída de Satanás, ahora la caída del hombre. Y entonces arrancó de ese pecado de soberbia todo el resto de los pecados de la humanidad. Pero si decimos que la soberbia fue la raíz del mal y de los pecados, la salvación también llegó por lo contrario, que es la humildad. Porque qué más demostración de humildad, pues personalmente me impacta y es mi ejemplo a seguir, que a alguien lo crucifiquen, que lo pongan al lado de un ladrón, que todo el mundo te lance injurias, que te azoten y no digas nada, absolutamente nada, te dejes. Esa es la máxima expresión de humildad. Ahora, esta soberbia tiene 7 cabezas. El dragón infernal tiene 7 cabezas, como dice el Apocalipsis, y el primero es hija primogénita, la vanagloria, que es un apetito desordenado de ser reconocido, de ser estimado, de ser alabado por los semejantes. Es la primera cabeza. La vanagloria. La primera de todas, vanagloria. La segunda cabeza de la soberbia es la jactancia, que quiere decir, o cuyos actos son alabarse a sí mismo, hablar de bienes que no tiene, exagerar lo que se tiene, gloriarse de ellos. Muchas veces las mejores acciones se dañan por abrir la boca. Muy bien. Seguimos analizando las cabezas de la soberbia. Otra de ellas es la ambición, es la tercera, cuyo desorden consiste en desear los bienes que no se merece, o en buscarlos obsesivamente, por los medios que sea, solamente por la honra que da el mundo. ¿La ambición equivaldría también a avaricia o es diferente? Hace parte de lo mismo, ambición y avaricia. La cuarta cabeza es la presunción, que son las personas que viven alardeando de sí mismos cosas mayores de las que pueden y se arrojan temerariamente a conseguir cosas que verdaderamente no son capaces porque no tienen la capacidad suficiente para conseguirlas. El quinto es la hipocresía, fingir la virtud y la buena intención que no tiene, para ser tenido por santo. Hace obras buenas, con una fingida bondad, para este fin. Para que lo tengan por santo. Exactamente. El sexto es la proterbia. Es un nombre bastante extraño, pero no se me asusten. Proterbia simplemente significa obstinación en el mal. Y la soberbia llega a deformarles el corazón, como Nerón, por ejemplo, que llegó a matar a su mamá, a su madre, a Niceta, y le enterró un cuchillo en su vientre y la abrió, y ella agonizante le dijo, hijo, ¿por qué has hecho esto? Y Nerón le dice, mamá, porque quería ver qué había en esas entrañas para parir este monstruo. Y la séptima cabeza es el desprecio de los demás, haciendo poco caso de ellos, haciendo poco caso primero de los menores, luego de los iguales, después de los mayores, hasta llegar a despreciar al mismo Dios, porque la soberbia, como dice David, siempre va creciendo y brotan innumerables pecados, discordias, desobediencias, maldiciones y blasfemias. ¿Soberbio yo? La respuesta es sí, somos soberbios, pero con ayuda de Jesús y de María dejaremos de serlos.